Ya habéis visto, es un lugar maravilloso en el que sobre todo hay que descubrir despacio, poco a poco y paso a paso. Retomo ese claim que tanto nos gusta aquí en Miradas Viajeras. Es un lugar para patear, es un lugar para oler, es un lugar para compartir, Felipe. Y para imbuirse en la historia, porque Turégano tiene una gran historia por detrás. No solamente es el castillo y la iglesia que tiene, ¿no?, o la plaza porticada, la plaza de los 100 postes, por cierto, sino que tiene una gran historia por detrás que poco a poco iremos descubriendo y desgranando. Pues dejadme que veamos precisamente algunas de estas pinceladas, algunos de estos rincones que os estamos contando en el siguiente reportaje. En la comarca segoviana de La Campiña, en el valle formado por los ríos Pirón y Cega, y bajo la atenta mirada de una fortaleza rocosa, mitad castillo, mitad iglesia, desarrolla su vida medieval la villa de Turégano. Desde la colina que domina el horizonte, un enclave estratégico, un castillo que ocupa ese lugar que antes lo hiciera un castro arévaco y que es seguro que después sirvió para unas instalaciones romanas, visigodas y entre el siglo XI y XII los musulmanes, hasta la conquista castellana y las mejoras introducidas en años posteriores. Ceñida a él se encuentra una iglesia románica, la de San Miguel, cubierta en el siglo XIV por una ampliación de la muralla como si de una manta de piedra se tratase, para evitar que el templo tuviese un resfriado. La vista desde el Altozano permite apreciar lo que se va a poder recorrer del interior de la población, sobre todo esa plaza mayor porticada, verdadero núcleo de la villa segoviana, de puro estilo castellano, con los soportales formados por columnas de piedra y forjados de madera. Con razón, se la conoce como la Plaza de los 100 Postes. Desde allí, dejarse llevar por alguna de las calles tradicionales, esas calles que también han sabido encajar en los tiempos posteriores a su nacimiento, fusionándose lo moderno con lo antiguo y tradicional, manteniéndose un respeto mutuo. Antes de pasear, y aprovechando que se está en la plaza, hay que esperar a que el reloj del ayuntamiento dé las horas, pues cada una de ellas se escucha con una melodía diferente. Ahora bien, si hablar de Turégano es hablar de su castillo, no lo es menos hablar de la iglesia de Santiago, muy próxima al centro, de estilo barroco, pero con un ábside románico que fue descubierto casualmente en la década de los años 90 del siglo pasado y que está considerado como uno de los más apreciados de Segovia. Hay rincones que descubrir, por los que callejear, como por ejemplo el barrio de Santiago o la antigua Judería, donde había una sinagoga que ahora ocupa la casa parroquial. Y cuando la tarde llega, regresar a la colina, a la cúspide coronada por la iglesia de San Miguel y el castillo que la protege, y desde allí perder la mirada hacia el horizonte, hacia los campos segovianos que se extienden hacia el infinito. Espectacular, ya lo habéis visto. Para mí impresionante ese castillo que lo domina todo, que lo vigila todo y desde el que quizá podemos empezar una visita a este lugar. Sí, yo creo que lo primero es el castillo, más que nada porque aparte de lo que es en sí la fortaleza y la iglesia que tiene en su interior, te permite observar el pueblo entero desde arriba, te da una visión panorámica de lo que es todo Turégano, ¿no? Bueno, el castillo, pues bueno, es una pieza maravillosa, sobre todo del siglo XV, aunque al lado hay restos aeróbacos y hay restos también musulmanes y romanos, y de hecho ahí quedan unos castros, poco, porque está muy destrozada esa zona, es una pena, pero el castillo está muy bien, está bastante bien mantenido. Y luego lo que destaca en el castillo es la iglesia de San Miguel, que bueno, hay quien dice, aunque el castillo es anterior, pero hay quien dice que no sabe quién fue primero, si la iglesia o el castillo, no se sabe. Lo realmente interesante de esta construcción es que el castillo, de alguna forma, yo siempre, y además siempre que tú y yo lo hablamos, en un sitio que nos conocemos bastante bien, hablamos de que parece que hay un enamoramiento, que el castillo abraza a la iglesia para protegerla. El castillo es lo mandó edificar sobre los restos que había anteriores el obispo de Segovia, que era de Turégano, Dávila,
del cual luego más adelante vamos a contar, si te parece, una cierta historia que tiene mucho interés, a nivel histórico es importantísimo. Y empezamos ahí, entramos en el castillo, lo recorremos, vemos los salones que hay, igual conseguimos que alguien nos abra la puerta de la iglesia para verla, porque a veces es complicado encontrar a la persona. Quizá Turégano debería considerar eso, que la riqueza turística que tiene también consiste en hacer un poco más caso al turista que llega hasta allí. Es una mini crítica, pero bueno, creo que hay que decirlo, por si acaso alguien... y de ahí el coche lo dejamos arriba, en un prado que hay al lado del castillo, y si te parece bien, bajamos andando a callejear. Pero me vas a permitir que antes os recomiende, como bien está contando Felipe, que demos una vuelta a todo el perímetro de las murallas del castillo. Es verdad que dejar el coche arriba es una primera opción, pero luego hay que ir poco a poco paseando la pradera que va circundando todas las murallas del castillo, porque vais a tener una perspectiva totalmente diferente, tanto de la iglesia de San Miguel como de las propias murallas y de la fortaleza en sí misma. Es una fortaleza que está un poquito incaída y por lo tanto, cuando te pones a uno de los extremos de la fortaleza, puedes hacer unas fotografías, unas panorámicas increíbles, y cuando además el sol refleja sus rayos en esa muralla brutal que siempre queda ahí en lo alto como impertérrita, como recia, una muralla que lo domina todo, la verdad es que las panorámicas se hacen espectaculares. ¿Seguimos nuestro camino? Bueno, ya antes, ya que has hablado de la vuelta a la muralla, se pueden apreciar las saeteras, es decir, que eso no lo puedes apreciar dentro, después por fuera de la vuelta, donde se colocaban teóricamente los soldados en defensa para lanzar las flechas. Y es muy curioso cuando llegas a la muralla, cuando llegas al castillo, ver la pequeña puerta que te da acceso precisamente a ese gran castillo y a esa gran iglesia de San Miguel, que desde luego merece la pena. Vamos a la Plaza Mayor, si te parece, andando. Venga, bajamos andando. Callejeamos un poquito. Vamos a callejear un poquito, vamos a bajar despacito porque la cuesta es pronunciada y luego además deberemos subir al atardecer, o sea que hay que preparar las fuerzas, y llegamos a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, la plaza porticada, conocida como la Plaza de los 100 Postes, una plaza castellana, segoviana y castellana rígida. Muy bonita. Muy bonita, interesante, y entonces nada más bajar, miramos para arriba y entonces vemos otra vez desde abajo otra de las visiones maravillosas que hay y que se puede fotografiar perfectamente, que es el castillo y la iglesia. Es una foto, una mirada, una imagen maravillosa. Esta plaza tiene, a mi gusto, tiene un pequeño problema, y es que se permite aparcar coches dentro. Yo, no sé, me atrevería a recomendar al ayuntamiento, considerando que es un pueblo pequeño, que hay zonas de campo alrededor, que buscasen un sitio donde aparcar los coches y dejar la plaza porticada libre. Es mucho mejor. Una plaza porticada que además sirve de fuerza lúdica. Hay de corrida de toros, hay mercadillos semanales, hay festejos, ahí se hace de todo. Y sobre todo hay muchos restaurantes que se abren sus puertas en esos soportales de madera que dan acceso a lugares donde son templos de la gastronomía. Es que simplemente pasear por la Plaza Mayor es oler. El olor a asados, y además son restaurantes que tienen algo que a mí me gusta mucho porque son semimesones, es decir, alguno tiene algo más moderno, pero son como mesones. Y hay uno fundamental que está al final, al principio, mejor dicho, porque el final sería hacia el castillo, al principio, cerca de la iglesia de Santiago, que es un sitio que es una casa de 1800 y pico, que es una maravilla. Tomarte allí un asado, a mí que me gusta muy de modé, o sea, muy medieval, muy de posada, por así decirlo, es increíble. Unos judiones, unas revolconas, un asado, bueno, algunas de las especialidades precisamente de Turégano, pero déjame que hablemos un poquito más del patrimonio brevemente. Palacio Episcopal. Palacio Episcopal. Luego está digamos, la rectoría, por así decirlo, que es la antigua sinagoga. Ajá, eso es. Tenemos una iglesia también maravillosa, acabo de comentar hace un momento, la iglesia de Santiago, que es una iglesia más renacentista, pero tiene una parte que se descubrió recientemente, en el siglo pasado, que es románica, que es una verdadera maravilla. Y luego, pues, recorrer un poco todo lo que es la judería, la antigua judería, que es espectacular. Hay un monumento más reciente que está dedicado a la fiesta taurina, que en Turégano es importante. Y lo que siempre decimos, callejear, patear todo, escuchar las piedras, que a mí sabes que me gusta siempre decirlo en estos pueblos. Y
entrar en parte de la historia de esta población, porque no solo es el castillo, no solo es la iglesia, no solo son las calles, no solo es la plaza. Turégano tiene una historia muy, muy importante. Historia y leyendas, muchas historias y muchas leyendas que nos va a contar ahora el profe Felipe Alonso, uno de nuestros tertulianos que va a acompañarnos también durante todo el año aquí en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Pero dejarme que antes de eso te pregunte un poco por las escapadas fuera de la provincia, que hay parajes naturales increíbles. Vamos, hay que tener en cuenta que Turégano está pegado al río Pirón. Efectivamente. El río Pirón tiene en su desarrollo, tiene un montón de cascadas, un montón de desfiladeros que se puede perfectamente recorrerlos con tranquilidad y verlos. Tiene una zona que es muy interesante porque hay, en contra de lo que se puede pensar, hay bandoleros románticos, y en la zona esta estaba el famoso Tuerto del Pirón, que es para mí es el último bandolero romántico que había en la zona. Este hombre se dedicaba a ejercer sus labores de bandolerismo en la zona de Somosierra. Cruzaba Somosierra, venía a Madrid, a la zona de Madrid, y luego se volvía para allá. Allí fue detenido varias veces, escapó y en 1904 falleció en la cárcel. Hay que hacer esa ruta porque además también te das cuenta de lo que significaba ese personaje allí. Luego también puedes, a la vuelta o a la ida, te puedes parar en otra población que hay también muy interesante, que se llama Sotosalvo, que tiene una iglesia, la iglesia de San Miguel románica, que es una verdadera joya. Para mí, para mi gusto, es una de las mejores joyas que hay en la provincia de Segovia. Muy bonita. Y déjame que te cuente que precisamente en Sotosalvos, justo a la entrada del municipio, hay un par de restaurantes espectaculares. Bueno, el de la entrada, para el de la entrada, que es también, que según entras a mano izquierda, que es Mesón Posada. Espectacular. Si te sientas, hay una mesa redonda que hay, viendo el techo todo de vigas de madera y todo con los apios de labranza alrededor. Oye, déjame que te dé una pista, porque después de disfrutar de la gastronomía segoviana precisamente en Sotosalvos y frente a esa iglesia de la que nos está contando, de la que nos está hablando Felipe Alonso, hay una pequeña casa con una puerta verde y con unas cortinas de reja en la que, según entras, te vas a encontrar un pequeño pub todo de madera, en el que además siempre está en funcionamiento una chimenea con mesas camillas de antaño, en el que poder disfrutar de un licorcito, de una copa, de un refresco o de un café cuando hemos terminado la comida, mientras además estás viendo la iglesia. Os aseguro que es una buena experiencia para aquellos que deseen visitar Sotosalvos. Sí, Sotosalvos un poco a la ida o a la vuelta. Pero bueno, volvemos a Turégano si quieres, que es realmente... Sí, pero déjame, porque nos quedan 3 minutitos para dar unos consejos a los telespectadores, porque hay otro aspecto que no me has contado, otro lugar, un pequeño secreto que guarda Turégano, que es esa ermita de los Remedios. Bueno, sí, también, claro. Es otro lugar que hay que recorrerlo, hay que verlo y hay que entrar a visitarlo. Es un sitio pequeñito, pero es una joya. Oye, Felipe, como sé que te encanta la historia y siempre nos ilustras con esa sabiduría que tienes, ¿alguna historia de Turégano? Pues mira, algo que tenga que ver con hechos históricos en esta población. Pues mira, muy importante. El castillo, que es reconstruido por el obispo de Segovia, Dávila. Este obispo fue uno de los que se encargó de falsificar la bula papal, que el Papa le dijo que no, pero la bula papal, por el cual se permitió una boda en secreto en Valladolid de Isabel la Católica con Fernando el Católico. Incluso se cuenta que Fernando tuvo que ir vestido de mozo de mulas para poder llegar a casarse con ella. Este hombre fue uno de los que, además de presidir, de ser uno de los que participó en la boda, fue uno de los que se falsificó la bula, porque como eran primos no se podían casar, tenía que tener una licencia matrimonial del Papa. Y luego el castillo estuvo ahí alojado Enrique con la guerra de la Beltraneja contra Isabel la Católica, estuvo ahí alojado prisionero el famoso Antonio Pérez, secretario de Felipe II después del motín del Escorial y con princesa de Éboli. Bueno, es un sitio que históricamente hablando es muy interesante, o sea, no solamente es decir, uy, qué castillo, qué bonito es, qué tal, no, tiene su historia y hay que recorrerla, y hay que preguntar allí, y cuando llegues a decir, bueno... Y hablar con la gente de allí.
Bueno, la gente allí siempre te va a contar historias, te va a contar... Vamos a ver, no solamente con la gente de allí, es fundamental. O sea, ya sabes que yo siempre digo dos cosas fundamentales en cualquier pueblo. Uno es buscar la oficina de turismo, si la hay, y que esté abierta, porque a veces no está abierta. Ese es un buen comentario. Y lo segundo es hablar con la gente. La gente, o sea, habrá alguno que ahora pase de ti, pero la gente es amable por lo general y te cuenta cosas e historias que te añade algo más. Porque tú puedes ir pensando en ver bla, 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 pero igual hay un detalle, una piedra, una marca de un cantero en la iglesia, lo que sea, que tú no lo has visto y te pueden contar lo que hay. Y en algún caso, en algún pueblo ya contaremos el porqué de todo esto. Carlos, ¿te ha gustado la escapada? Por supuestísimo, vamos, o sea, es uno de esos lugares que además lo tenemos a 2 pasos de Madrid y solo vamos a agarrar el coche, te haces una buena comida allí. Ahora que llega el otoño ya es momento de meterse un buen cochinillo, por ejemplo. Unas buenas setas también. Unas buenas setas, también empieza la temporada pronto y pues eso, cultura, historia, una maravilla. Pues dejadme que vayamos continuando en este camino que estamos diseñando para ti en Miradas Viajeras Magazine, en esta nueva temporada en Negocios Televisión, en tu casa, en la Casa del Turismo. Ha sido Turégano. Hemos hablado y hemos intentado descubrirte un nuevo pueblo de España. Así de fuerte comenzamos en esta nueva temporada. Un lugar que hay que disfrutar con los 5 sentidos. Un lugar que además es pequeño y que por lo tanto requiere de un paseo tranquilo. No es un lugar que haya que beberse y comerse rápidamente para ir a otro lugar. No, es ese sitio donde dejar el coche y, como bien contaba el profe, respirar profundo, caminar despacio y vivir todas las historias y leyendas que nos ha contado Felipe Alonso, admirar su patrimonio y después disfrutar de una buena gastronomía. Descubrir España, Turégano, en la provincia de Segovia. Tan solo unos segundos para daros unos consejos y regresamos.